Buenos días aún, que el Señor les bendiga. Espero que sea un buen tiempo en la palabra del Señor, donde el Señor nos hable a nuestros corazones, podamos por medio de las Escrituras meditar en lo que el Señor tiene preparado para nuestras vidas desde que nos salió al encuentro. El Señor, cuando nos salió al encuentro, tenía cosas especiales, específicas para cada uno de nosotros. Yo no sé en qué usted estaba, en qué etapa de su vida estaba cuando el Señor, nuestro Salvador Jesucristo, se manifestó a su vida por medio de la predicación del Evangelio. Yo no sé en qué situación te encontrabas, pero podemos ver en las Escrituras algunos retratos de estos momentos. Vemos que Pablo o Saulo de Tarso era un fariseo religioso, celoso por la ley, que quería eliminar y erradicar a los cristianos. Odiaba a Jesús. Y el Señor un día se le apareció cuando él iba de camino a Damasco. Él cayó del caballo y le surgió esta fe en su corazón. Gracias. Le surgió esta fe en su corazón de que Cristo es el Señor, de que Cristo había muerto y padecido por los pecadores y al tercer día había sido resucitado. Él era un enemigo de la iglesia y un enemigo de los cristianos, un enemigo del Señor, pero el Señor le salió al encuentro. Encontramos a Simón Pedro, a Cefas. Él estaba pescando. Él era un pescador, estaba en su trabajo. Juan, el apóstol, también era un pescador. Y el Señor le sale al encuentro, los llama a seguirle, los convoca a seguir sus enseñanzas, los convoca a esta fe. Yo no sé en qué tú te encontrabas, hermanos, cuando el Señor te llamó. No sé en qué etapa de tu vida te encontrabas cuando el Señor te hizo esta invitación amorosa de venir a Él en fe, en arrepentimiento y seguirle. Yo no sé en qué tú te encontrabas, querido hermano, pero en las Escrituras vemos que había una mujer que no se saciaba del amor terrenal y había tenido 5 maridos, y el Señor, en un encuentro predestinado por Él, pero casual para ella, en un pozo sacando agua, le dice y le confiesa que Él es el Mesías, le confiesa que Él es el Salvador del mundo, el Salvador prometido. Hermano, yo no sé en qué tú te encontrabas en las Escrituras, y vemos muchas historias de vida que nos muestran cuando el Señor le salió al encuentro. También vemos a una viuda que había perdido a su hijo. Estaban en pleno funeral. Iban de camino a enterrarlo o hacerle sepultura. No se enterraban, sino que se colocaban en ciertos lugares, en ciertas cuevas, que eran la sepultura de la época. Pero el Señor va, se le manifiesta, se le presenta con esa gracia y esa compasión amorosa y le devuelve la vida a su hijo. Hermano, yo no sé en qué tú te encontrabas cuando el Señor salió al encuentro por medio de la predicación de su evangelio. Hoy día vamos a ver que esta iniciativa viene exclusivamente de Dios. Que tú estés sentado aquí confiando en Cristo como Señor y Salvador no nació de ti, nació del cielo. Nació de la providencia divina, nació de su gran amor, nació de su fidelidad, nació de su bondad. Ningún mérito teníamos ninguno de los que nos encontramos acá. No importa si es un pastor experimentado de 20, 30 años, no importa si es un cristiano que ha nacido debajo de las bancas, pero que persevera, no importa cuánto tiempo llevas en la congregación o en la fe, en el Evangelio, tu fe viene del cielo. Tu fe viene por el amor bondadoso del Señor. Y vamos a ver que esta iniciativa está antes del Nuevo Testamento. El Señor ya lo había anunciado.
Isaías 55 es una exhibición, una narración maravillosa de lo que es el Evangelio, de este ofrecimiento glorioso de lo que es el Evangelio, que es enviado a los mortales para que puedan conocer al Salvador, al único Dios verdadero. Versículo 6 del capítulo 5 de 55 de Isaías, versículo 6, Isaías 55 dice: busquen al Señor mientras puede ser hallado, llámenlo en tanto que está cerca. Abandone el impío su camino y el hombre malvado sus pensamientos, y vuélvase al Señor, que tendrá de él compasión, al Dios nuestro, que será amplio en perdonar. Parece una interpelación: ven y busca. Pero no podríamos hacer eso si el Señor no toma la iniciativa, si el Señor no ofrece su misericordia, si Él no ofrece la certeza de que Él es amplio en perdonar. Nosotros no tendríamos idea ni tampoco querríamos volver al Señor. Hermano, yo no sé en qué tú estabas cuando el Señor te llamó, pero sí vemos algunos retratos en las Escrituras y vamos a estar viendo uno de ellos. Vamos a estar en el Evangelio de Marcos, capítulo 2, versículo 13 al versículo 17, y vamos a estar viendo uno de los llamamientos interesantes, sencillos, pero que tiene una gran verdad, que encierra una gloriosa revelación de parte de la bondad de Dios, y es el llamado a Leví, a Mateo. Vamos a darle lectura. Dice la palabra del Señor así: después volvió a salir al mar y toda la gente venía a él y les enseñaba. Y al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y levantándose le siguió. Aconteció que estando muchos a la mesa en la casa de él, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos, porque había muchos que le habían seguido. Y los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos: ¿qué es esto, que él come y bebe con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Les invito a que me acompañen a orar. Padre, en el glorioso nombre de Jesús, venimos a ti para que seas obrando en nuestra mente, en nuestro corazón, por medio de tu palabra, por medio de la obra maravillosa y gloriosa, todopoderosa del Espíritu Santo. Muéstranos quién eres tú por medio de esta enseñanza. Muéstranos tu voluntad hacia nuestra vida por medio de este texto. Oramos, Señor, para que tú seas glorificado en todo cuanto hagamos, en todo cuanto hacemos, y que podamos salir transformados una vez más conforme a la imagen del Señor Jesucristo por medio de tu gloriosa obra. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Titulé este sermón así: el divino llamado del siervo. ¿Por qué el título? Bueno, porque el texto lo narra. Y es importante entender que el Evangelio de Marcos fue escrito por Juan Marcos y retrata a Jesús, a nuestro Señor Jesucristo, como el siervo de Dios. Ese es el retrato que busca mostrar este Evangelio de Marcos. Por eso coloqué el divino llamado del siervo. Se entiende que este Evangelio es el primero escrito de los cuatro, el primer evangelio escrito de los cuatro, pero que busca ser un mensaje dirigido a los cristianos de Roma. Por eso es dinámico, por eso es más corto y tiene algunos conceptos que dan un cambio de escena inmediato. Y es lo que nosotros vamos a ver. Vamos a ver, si se dan cuenta, el versículo 13 que leímos, después volvió a salir, dando al tiro como algo dinámico en cuanto a la narración. Pero ¿después de qué? Tenemos que ver el capítulo 2 y los versículos anteriores. El Señor estaba en Capernaum, una ciudad, ¿y qué fue? Fue a la casa de Pedro y ahí estaba enseñando. Y hay algo curioso ahí, porque en esa escena entran amigos de una persona paralítica por el techo de la casa de Pedro
y entra una discusión, por lo que Jesús hizo. Ven, todos estaban atónitos por lo que estaba ocurriendo, rompieron el techo, estaban bajando al paralítico, lo presentaron a las plantas de Jesús y el Señor confronta los corazones. Versículo 8 dice: y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban, pensaban de esta manera dentro de sí mismo, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico, tus pecados te son perdonados? ¿O decirle, levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Esto fue un escándalo. Esto fue un escándalo no solo por el milagro, sino por la declaración de Jesús que Él tenía la autoridad para perdonar pecados. Esto fue un alboroto. Y el pasaje que nosotros vamos a ver ahora es posterior a ese alboroto. La gente estaba siguiendo a Jesús por lo que había hecho. Podemos decir que a lo mejor estaban buscando a Jesús precisamente para un milagro. No lo sabemos. Mucha gente sí lo hacía con ese fin. Quizás otros verdaderamente estaban siguiendo a Jesús para que sus pecados fuesen perdonados. Porque el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre, tiene la autoridad para perdonar pecados. Y el versículo 13 nos sitúa que el Señor Jesús, después de ver esa fama, ese alboroto, vuelve a salir al mar. Se dirige a la costa y la gente venía a Él. Hay que describir en cierta medida que cuando se habla de multitud y gente, no siempre se está hablando de forma positiva. Hay veces que el mismo evangelio habla de que la multitud se acercaba solamente como para recibir un beneficio del maestro. Ahora cambia el concepto, coloca la idea de gentes, entendiendo que había muchas más personas interesadas en ser discípulos del Señor. Entonces vemos la situación que el texto nos está centrando y dice al final del versículo 13 que Jesús les estaba enseñando. Ya no estaba haciendo milagros, ahora estaba enseñando de acuerdo a lo que Él había dicho y lo que los demás habían visto. ¿Por qué es importante remarcar esto? Porque el Señor Jesucristo no vino a mostrar su compasión así nomás. Lo importante para el Señor Jesucristo es redimir nuestra alma. Y la muestra de esos milagros y esos prodigios para testificar que Él tiene esa autoridad para perdonar pecados. ¿Por qué? Porque prueba es lo que vimos con el paralítico. La prueba es el mismo hecho con el paralítico. Porque tengo autoridad para perdonar pecados, le digo a él, levántate y anda. Entonces el Señor Jesucristo entendía que tenía que darle luz a las personas por medio de la enseñanza de su palabra. Tenía que enseñar quién era Él, quién es su Padre, cuál es el evangelio que había sido proclamado. Tenía que enseñarle a estos corazones que tenían quizás una tergiversación de la ley de Dios por causa de los fariseos que vimos en el texto. Había una tergiversación de la gracia, una tergiversación de la ley de Dios, de los mandatos de Dios, del propósito de Dios. Entonces el Señor Jesucristo vino a dar gloria al Padre y estaba enseñando por medio de sus palabras el propósito por el cual existe todo lo creado, a adorar y glorificar a Dios. Y ahí encontramos a nuestra persona que es llamada por el Señor. Versículo 14. Jesús enseñando pasa y ve a Leví. Eso nos dice el versículo 14. Y no sé si se dan cuenta, pero hay un contraste. Versículo 13 dice que la gente iba a él. Ahora Jesús ve a Leví y le llama y le dice, sígueme. Hay un contraste. No solamente hay un llamado general a todos diciendo, vengan al conocimiento de la fe en Cristo Jesús, sino que el Señor también te llama particularmente a ti.
el Señor te conoce por nombre. Pero no le bastó argumentar, no fue necesario argumentar a Leví para que lo siguiese, solamente le dijo, sígueme. Este Leví, hijo de Alfeo, es, como ya dijimos, uno de los 12 apóstoles que el Señor escoge más adelante de entre todo el grupo de sus discípulos. Y aquí vemos en el espacio-tiempo de la vida de Leví, de Mateo. Y por eso partí con esas preguntas. Yo no sé en qué tú estabas cuando el Señor te llamó por medio del Evangelio, pero Leví sí sabía en qué estaba. ¿Estaba en su trabajo? ¿Cuestionado? Sí, por supuesto. ¿Qué significa que estaba en el banco de los tributos? Porque era un cobrador de impuestos que servía al gobierno romano, pero que le cobraba específicamente a los judíos. Era un grupo de judíos contratados por los romanos que le cobraban impuestos a los de su misma etnia, de su misma nación, a los judíos. Ahora, ¿cuál es el problema acá? Que el gobierno romano establecía un parámetro de impuestos que se debían de cobrar, pero no colocaba límites a quienes cobraban los impuestos. O sea, le decía, me importa que tú recaudes esto, que cobres esto, pero si quieres cobrar más es tu problema y lo que cobres de más es para ti. Y eso hacía Mateo. Eso hacía Leví. Estaba lucrando con los impuestos. Era como un robo por ley, un robo por ley. O sea, si se dan cuenta, la legislación humana desde el Imperio Romano estamos viendo que es corrupta. Por eso consideraban a los publicanos, a estos cobradores de impuestos, como traidores de la patria. Eran traidores y en realidad lo eran. En realidad estaban usurpando con los impuestos que le sacaban a la gente. Y la gente de esa época no era gente adinerada. Prácticamente el 90% eran pobres, si es que no más. Y a esas personas les cobraban impuestos. Entonces, ¿era legítimo el enojo contra Leví? En cierta medida sí, porque no era un pecado que afectara solamente a él, sino que afectaba y desparramaba para todos los de la sociedad que se supone que era el pueblo de Dios. Estamos hablando del contexto de Israel bajo el Imperio Romano, pero la nación de Israel seguía siendo la portadora de las promesas divinas del Mesías, tenía aún la ley, tenía los mandatos, pero los líderes religiosos estaban totalmente corrompidos. A este Leví, a este Mateo, que estaba en sus pecados, le dice, sígueme. Ahora, ¿qué reacción tuvo Leví? Se levantó inmediatamente, no cuestionó nada, se levantó y le siguió. Ahora, no sé si le parece curioso eso, pero a mí sí. ¿Por qué le sigue inmediatamente? ¿Por qué no lo piensa un poco más? ¿Porque vio al maestro solamente? Es probable que Leví ya haya estado escuchando del Evangelio, ya haya estado meditando de la popularidad de este rabí, de este maestro que deambulaba y que hacía milagros y que ahora dice que tiene la autoridad para perdonar pecados. Creo que dentro suyo Leví está diciendo, yo soy el peor de todos los pecadores. Pero no tenía la valentía, no tenía el coraje de seguir a Jesús. No tenía la disposición de levantarse, de ir a Cristo. Hasta que glorioso día, bendito día, cuando se encontró presencialmente con el Maestro. Lo mira y le dice, sígueme. Abandonó todo, dejó todo tirado. Me importan nada los impuestos que estaba cobrando, porque estaba trabajando, estaba cobrando. No me importa lo que recaudé. Yo me voy tras ese Mesías, yo me voy detrás de ese maestro. Él me miró y me dijo, sígueme. Hermanos, esto es extraordinario. La gracia del Salvador ya había alcanzado el corazón de Leví. El Espíritu Santo ya estaba impartiéndole fe, ya le estaba entregando la convicción de que era un pecador. Y hermanos, la vida de Leví
que puede ser considerada como una vida de sacrificio, porque sí, murió como mártir, un predicador, un testigo. Mártir significa testigo de Jesús, un testigo verdadero del Señor. Nos muestra que el Señor viene a lo vil y despreciado del mundo. El Señor viene a lo vil y despreciado del mundo. No importa cuál sea tu condición económica, no importa cuál es la condición en la sociedad que tú tengas hoy, cuál sea tu status quo. Si eres un pecador incrédulo, estás separado de Dios y tienes la misma vileza que todos los pecadores. El Señor viene a los pecadores y les dice: sígueme. Y ese sígueme implica renunciar a la vida que llevábamos de pecado. Implica arrepentirnos de nuestras maldades, implica confiar solamente en la suficiencia de Jesús, que es por su gracia que nosotros somos contados como uno de sus discípulos y de sus seguidores. No es que lo merezcamos, jamás lo vamos a merecer. Ahora el asunto es que debemos de reflexionar sobre lo que dice Primera de Corintios. Y lo dice la Biblia mucho mejor que yo. Primera de Corintios 2, 27 al 31, dice: sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. ¿Podrían haber estado fariseos ahí? Sí, claramente habían fariseos. Aquellos que se creían sabios, justos, santos delante de Dios, fueron avergonzados por este llamado del siervo. Pero cuán importante es identificar que debemos de reconocer nuestra condición cuando recibimos ese llamado. Hermanos, Dios llama a los pecadores al arrepentimiento solo por gracia. Solo por gracia. Versículo 15 dice: aconteció que estando Jesús a la mesa en casa de él, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos, porque había muchos que le habían seguido. Una escena maravillosa. Nuestro Señor Jesús no solo llamó a Leví, a ese despreciable cobrador de impuestos, traidor de la nación. Nuestro Señor no solamente lo llamó, sino que se le ocurrió ir a meterse a su casa. Se le ocurrió ir a sentarse a la mesa con él. Otro escándalo. Otro escándalo. Jesús aceptó una comida que le ofreció Mateo en reconocimiento de quién era él. Le dice que estaban a la mesa, y más adelante en el versículo 16 dice que era un gran banquete. Perdón, eso sale en Lucas 5:29. Dice que Leví le hizo un gran banquete en su casa, le hizo una gran fiesta. Jesús no le hizo el quite. Dice: bueno, yo te dije sígueme, pero la idea es que me sigas, no me invites a tu casa, porque tu casa está manchada con una reputación de pecador, así que no me voy a ir a meter allá, pero sígueme. No. Maravillosa gracia del Señor. No despreció el servicio que le quería brindar Leví, este publicano, que ya ahora era seguidor de Jesús, un discípulo de Jesús. Porque era un escándalo. Porque los fariseos, que descrito en el versículo 16, y los escribas eran tan religiosos, tan estrictos, se consideraban tan puros, tan justos, tan santos. Incluso ellos eran celosos de toda la tradición de la nación de Israel,
Y además las tradiciones que a ellos se les ocurría establecer en la nación de Israel, que si hay alguien que no se ajustaba a esa medida, no puedo compartir contigo. Menos meterme a tu casa, eso significa que tenemos una vinculación íntima, una amistad profunda, entonces van a pensar que soy igual que tú, no quiero eso. ¿Se dan cuenta la tergiversación de la ley de Dios? La tergiversación de la gracia de Dios. ¿Qué habrán pensado también sus discípulos? Jesús se fue a la casa de Mateo, estaba en la mesa y dice que sus discípulos también. Maestro, yo sé que estamos aquí deambulando, pero es necesario ir. Tenemos que ir. Bueno, confiaban absolutamente en su Salvador. Y la idea es que había muchos discípulos. Habían demasiados y esos discípulos querían cada vez estar más cerca del Señor. El Señor estaba demostrando cómo era realmente la espiritualidad, cómo era la moralidad, mediante una santa compasión. Cómo era lo que Dios demandaba hacer. Misericordia quiero y no sacrificio, dice el Señor. Nuestro Señor hacía milagros como alguien santo, pero se juntaba con pecadores para transformar sus vidas. Ahí está. No importa a dónde tengo que descender, a dónde tengo que ir, yo voy a ir a buscar a aquellos que son de mi redil. Yo voy a ir a buscar a la oveja perdida, eso dice el Maestro. E incluso el estigma social a Mateo también, por su parte, ya no le importaba, porque el Señor mismo lo llamó. Aquel que tiene autoridad para perdonar pecados, ¿quién le va a decir algo? Si Él me llamó, Él sabe lo que hace. Yo le voy a seguir. De igual forma, hermanos, debemos de pensar nosotros en nuestra disposición de nuestro corazón. Yo no sé en qué tú estabas cuando el Señor te salió al encuentro, pero sé cuál es tu realidad hoy. ¿Puedes decir que estás con el mismo ánimo de dejarlo todo para seguir a tu Señor como el primer día? Y encontramos acá un mensaje importante. El ejemplo de los discípulos de Jesús están ilustrando lo que significa el seguirme que escuchó Mateo. Era estar con Él, donde se fuese a meter, estar con Él, escuchar su palabra, obedecerle, confiar en Él. Ya no solo ofrecerle una fiesta, un gran banquete, sino que como Él ya lo había hecho, renunciar a la vida y perseverar en ello, a la vida de pecado que tenía y perseverar en estar con su Señor. Dejar todo de lado, aquello que pueda suplantar a Dios, estar dispuesto a lo que el Señor mande, a donde el Señor nos guíe. El deseo de servir al Señor no solo con parámetros humanos, sino con los parámetros que estaba estableciendo el buen siervo de Dios, que daba su vida por rescate por muchos. Quizás tú y yo, hermano, cuando fuimos salvados por el Evangelio del Señor, nos celebramos con un gran banquete. ¿O sí? No lo sé. Quizás podemos decir es un contexto distinto, no estuvimos presencialmente con el Señor. Pero aún así, ¿tenemos la oportunidad de celebrar que hemos sido salvados? ¿Podemos celebrar al Señor por esa salvación? ¿Podemos responder al Señor con un gran banquete y una gran fiesta? ¿Qué cree usted, hermano? ¿Cómo celebramos nuestra salvación hoy? ¿Cómo celebramos el perdón de nuestros pecados hoy? ¿Cómo celebramos el tener vida eterna, el ser reconciliados con Dios? ¿Cómo celebramos el ser libres de condenación, el ser justos por la fe en Jesús, el tener una herencia en los cielos? ¿Cómo celebramos que el Señor ha prometido que no nos ha dejado huérfanos, sino que nos envió el Espíritu Santo que habita en todos los que creen? ¿Cómo celebramos el saber que el Señor pronto va a regresar por su iglesia? ¿Cómo celebramos eso, hermanos? El que haya muerto crucificado en un madero recibiendo la ira de Dios en tu lugar. ¿Cómo celebramos eso, hermanos? ¿Cómo celebras el ser sujeto de su amor infinito, eterno, invariable?
¿Cómo celebramos eso? ¿Cómo celebramos ese bendito llamado del Señor que nos dijo un día, sígueme? Pon tus ojos en Jesús, contémplalo, atesóralo en tu corazón, guarda sus palabras. Y conforme a lo que dice Hebreos 12, 28 y 29, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud. Tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia, porque el Señor es fuego consumidor. El único que nos puede enviar al infierno nos ha salvado. El único que nos puede condenar nos redimió. El único que nos puede separar de Él por una eternidad destinado a un eterno castigo, decidió darnos vida eterna. ¿Cómo celebramos eso, hermanos? Él es digno de que le sirvamos en gratitud. Y servir es adorar. Adorarle en gratitud, obedecer sus palabras, estar con Él. Que Él sea el motivo por el cual te levantas todos los días. Que Él sea el sujeto de tu amor. Es digno que sea así. Y porque nos invita de un banquete que Él hace en el cielo cuando los pecadores son salvados. Que nosotros no hiciéramos una fiesta en el día de nuestra salvación, está bien, pero no quita que en el cielo, cuando tú fuiste salvado de la condenación, cuando escuchaste y obedeciste al Evangelio de Jesús, no se estremeciera el reino de Dios allá en las alturas por su gozo de lo que su Hijo hizo en tu vida. Lucas 15, 10. Lucas 15, los primeros versículos hasta el 10, retratan esto. Cómo el Señor se goza en las alturas cuando tú procediste en arrepentimiento y fe por los méritos de Cristo. Se goza por lo que hizo Jesús y se goza por lo que Jesús significa para tu vida, que es tu Señor, es tu Salvador, es tu Redentor. Versículo 10 del capítulo 15 de Lucas. De la misma manera les digo, hay gozo en la presencia de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Esa en presencia de los ángeles se está refiriendo que es el gozo de Dios por cada pecador que se arrepiente. Dios se gozó cuando fuiste llevado al arrepentimiento de tus pecados y a la fe en Cristo. Celebremos juntamente con Él. Celebremos al Señor. Celebremos esta salvación. Ahora, al volver a nuestro texto, vemos que no lo distinguimos solo nosotros y que los escribas y los fariseos mucho menos. No solo nosotros no tenemos esta visión del gran banquete que hay en el cielo, de esta gran fiesta, y que en cierta medida retrataba el celebrar la salvación, sino que los escribas no tenían cómo saberlo. Versículo 16, los escribas y los fariseos, al ver a Jesús con los pecadores, se indignaron, se llenaron de rabia, se les llenó de ira sus corazones. ¿Cómo Él bebe? ¿Cómo Él bebe y come con publicanos y pecadores? Hay publicanos de varios tipos, los jefes de los cobradores de impuestos, y los cobradores de impuestos que tenían mayor alcance a los de tipo de bienes a los cuales cobrar este impuesto. Entonces había toda clase de publicanos ahí en la casa de Mateo, y habían otros pecadores además. Estos fariseos, con su autojusticia, entendían que esto no podía ocurrir. Fariseos, ¿quiénes eran? Rabinos, maestros judíos de la época, que era una secta cerrada, legalista, conocida por ser estricta, una devoción a la ley ceremonial, quienes interpretaban por medio de la obediencia a la ley mosaica, y según los mandatos en el pacto de Dios que hizo con Abraham,
Considerando todo eso, ellos creían que obedeciendo, siendo estrictos en eso, tenían el perdón de sus pecados y la vida eterna. Estaban totalmente perdidos. Algunos de ellos también eran escribas, que eran escribientes de la palabra del Señor, comentaristas, hacían copias de la palabra del Señor también. ¿Qué podemos decir de ellos? Eran de cerebros teológicos grandes, pero de corazones muertos. Si hay alguien que debían de identificar la venida del Mesías, eran ellos. Ellos estaban estudiando constantemente la palabra del Señor y no vieron venir a Jesús. Estamos hablando en una generalidad, porque si hubieron casos puntuales, minúsculos. El mero conocimiento no significa que vamos a entender el llamado del Señor. Así como ya dijimos, es Dios quien llama, es Dios quien ilumina el corazón, es Dios quien da la fe. Puede ser alguien estudioso de las grandes teologías hechas a lo largo de toda la historia, pero si no le amanece la fe en el Evangelio por medio de la gracia de Cristo, está lejos de Dios igual, está muerto en sus delitos y pecados. Cerebros teológicos grandes, pero de corazones muertos. Esos eran los escribas y los fariseos. Se dieron licencia de establecer mandamientos humanos como mandatos de Dios. Confesaban a Dios con su boca, pero en su corazón estaba lejos de Dios. Rechazaban al Mesías y las obras de gracia, la obra de compasión. ¿Usted se enojaría, hermano, si ve a alguien enfermo que es sanado por Dios? Ellos sí se enojaban. ¿Usted se enojaría si el Señor da vida a un muerto querido? Ellos sí se enojaron. Ellos sí se oponían. ¿Usted se opondría si Dios confiesa que tiene su Hijo el poder para perdonar pecados? Ellos sí lo hicieron. Pero se jactaban de tener toda la ley de Dios acá, escrita en sus mantas, puestas en sus casas. Cerebros teológicos grandes, pero de corazones muertos. Dijeron a los discípulos, ¿cómo es esto? Pero eran cobardes. ¿Interpelaron a quién? A los discípulos. Interpelaron al maestro. Es como, oye, pero ¿por qué hace esto? Oye, pero está ahí, háblale. ¿Quieres confrontarlo? Háblale. No entendían la misión del Señor. No entendían que el Señor vino a salvar lo que se había perdido. No sabían esa palabra que significaba que misericordia quería el Señor y no sus vanos sacrificios. No importa de qué secta fueras o de qué grupo religioso fueses, que se jactara de tener la palabra del Señor, si incluso hacías los mandamientos de una manera, con una disposición corrupta de corazón, era pecado. En el Antiguo Testamento encontramos que el Señor le dice al pueblo de Israel, paren con sus fiestas, paren con sus sacrificios, me es abominación, los vomito. El Señor, por otra parte, estaba iluminando esa luz gloriosa que viene a todo hombre en el día del conocimiento del Evangelio, cuando somos salvados. Tenían una mente religiosa mundana, que le decía, los fariseos, los escribas, tenían una mente mundana, religiosa, corrupta, que le decía a la gente, sálvate y gánate la salvación, gánate la vida eterna, mientras que el Evangelio del Salvador, nuestro Jesús, dice, yo te salvo y yo te doy vida eterna. Nuestro Señor no dejó a sus discípulos sin defensa. Todavía estaban siendo enseñados y el Señor responde. Escucha esta pregunta a los discípulos. Dice, al oír esto Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos.
no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Nuestro Señor aclara que no hay justos. No hay ningún justo. ¿Cómo va a llamar justos a pecadores si no hay ninguno justo? Perdón, ¿cómo va a llamar a justos al arrepentimiento? Se supone que los justos son santos, son rectos delante de Dios y no tienen nada de que arrepentirse. No hay ninguno justo. No puede congregar a ningún justo porque no hay ninguno por sus propios medios. Solo por la fe en Cristo, solo por la fe en el Mesías, solo por los méritos del Salvador. Por eso dice que llama a los pecadores. Todos tenemos una gran necesidad. Todos hemos tenido una gran necesidad primordial en nuestra vida. Y nuestra necesidad primordial en nuestra vida es ser salvados de nuestros pecados. Hermanos, yo no sé en qué tú te encontrabas cuando el Señor te llamó, pero sé que tenías esta necesidad. Cuando el Señor te llamó, tenías esta necesidad. Eso es todo lo que sé de ti, con certeza. No importa si te criaste en la iglesia, no importa si llevas años en la congregación, no importa cuál sea tu familia o tu herencia familiar, tradicional, religiosa, nadie nace cristiano. Nadie nace creyente. Necesitamos escuchar esas palabras del Señor que dice, sígueme. Necesitamos seguir al Señor, reconocer que estamos en bancarrota espiritual y que somos mendigos espirituales. No eres suficiente para vivir la vida espiritual hoy acá. Siempre has necesitado al Señor para vivir la vida, para ser salvado y para enfrentar ahora como salvado todos los desafíos y todas las tentaciones que tienes por delante. Los pecadores entienden eso. El Señor los llama al arrepentimiento porque sabe que su mayor necesidad y el golpe más mortal que enferma su alma es su pecado, es su muerte espiritual. El Señor nos tiene que sanar porque si no nos sana no podemos curarnos a nosotros mismos. No existe tal cosa, no existe un remedio espiritual que podamos fabricar nosotros para curarnos de nuestros pecados. Es solo la sangre preciosa de Jesús, quien te limpia, quien te da vida, quien rescata a tu alma, quien restaura tu alma, quien establece un corazón nuevo delante de ti para que le ame, para que le adore, para que le sirve, para que le siga, para que pueda escuchar su palabra, atesorarlo a Él y vivir la vida con esa fe. Versículo 31 y 32 de Lucas 5, el mismo pasaje dice, Jesús le respondió, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino que los que están enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Arrepentimiento acá significa un cambio de mente, una transformación de la mentalidad, pero que conlleva también un cambio en el andar diario. Arrepentimiento no es solo decir perdón. No es solo decir perdón. Estar comprometido con ese perdón y decir, no, lo que te ofendió no quiero hacerlo más. Lo que te ofendió no quiero hacerlo más. Hermanos, no podemos hacerlo nosotros por nosotros mismos. Incluso el arrepentimiento es necesario que sea el Espíritu Santo obrando en nuestros corazones por medio de las palabras del Señor, que es la que transforma nuestra mente y nuestro corazón. Hermanos, hoy el Señor nos dice que sigamos siguiéndole. ¿Has seguido al Señor desde un tiempo ya? Sigue perseverando en ello. Sigue sirviendo a tu Señor. Sigue perseverando en la gracia. Sigue contemplando al Salvador. Sigue siguiendo las palabras del Señor. Es que se han venido tantas pruebas que, pastor, usted no sabe, probablemente no. No sabe cómo es mi lucha. No, pero el Señor sí sabe perfectamente cómo es tu lucha. No tenemos un sumo sacerdote del cual no se compadezca de nuestras debilidades, sino que podemos acudir a Él en todo momento y Él dará el oportuno socorro. ¿Crees esto? ¿Lo crees? Si lo crees, confía. Confía en que es algo vivo, no es algo muerto.
El Señor te dijo, sígueme, cuando te llamó al Evangelio. No para dejarte solo. Jamás vas a estar solo. Y nos invita en Hebreos 12, por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojándonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Esa nube de testigos no son las personas que nos rodean, son los santos del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento que están en la gloria diciendo, sí vale la pena. Sí cree en el Señor, sí obedécele, sí persevera, sí sigue. Esos santos del Antiguo Testamento relatados en Hebreos 11, y también tenemos allá a los apóstoles que dicen, vale la pena seguir al Señor, vale la pena dar la vida, incluso llegar hasta la muerte por testificar del Salvador. Puesto los ojos en Jesús, y este es el ánimo, y el consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considera aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. ¿Cómo vas a encontrar el gozo? ¿Cómo vas a encontrar el ánimo? ¿Cómo ha sido siempre? Mirando a Jesús, mirando al Salvador. Y celebra, mirando al Salvador, una vez más tu salvación. Si estás aquí y no has creído en el Señor, no desprecies esta oportunidad. No desprecies la voz del Señor que te dice una vez más, sígueme. No desprecies ese llamado divino del cielo que te hace el siervo de Dios, que es nuestro Salvador Jesucristo, para que te arrepientas de tus pecados, confieses en Él tus pecados, porque Él por su sangre te limpia de toda maldad. Así lo ha hecho a lo largo de la historia y lo seguirá haciendo hasta el día del fin. No vas a estar en mejores manos que las manos del Señor. El Señor jamás te va a dejar solo, pero siempre va a estar ahí guiándote a obedecerle, andando en una vida santa de adoración, dejando esa vida atrás de pecado. Si no has tenido esa oportunidad de seguir al Señor, no dejes de pasar el tiempo hoy. Mira lo que ha acontecido en Chile hoy, ayer, estos últimos días. Hoy estamos acá, mañana que el Señor nos ayude. Oremos. Padre, en glorioso nombre de Jesús, te bendecimos, te exaltamos porque eres bueno. Gracias, Señor, por recordarnos que tú te gozas incluso más que nosotros cuando fuimos salvados. Ayúdanos a tener ese sentir en ese corazón nuevo que nos has dado, ese gozo maravilloso que recibimos el día en que fuimos salvados. Ayúdanos a disponer nuestras vidas para servirte, quizás no generando un gran banquete, sino sirviéndote a donde tú quieres que vayamos, haciendo lo que tú quieres que hagamos, y que es siempre predicar tu evangelio, vivir una vida transformada, honrarte por medio de la obediencia a la palabra del Señor. Esto no lo podemos hacer por nuestra fuerza, necesitamos de tu Espíritu, Señor. Obra poderosamente, Señor, en nosotros por tu Espíritu, para seguirte, así como obraste en el día de nuestra salvación, obra en nosotros para amarte cada día. Señor, queremos amarte por sobre toda cosa que pueda haber en el mundo y en nuestra vida. Señor, te necesitamos, queremos ser contados como aquellos seguidores que se notaban que son seguidores tuyos, que estaban ahí al lado tuyo. Señor, no queremos ser de esos seguidores y esos discípulos que pasan desapercibidos y es mejor no hablar. Señor, ayúdanos a amarte con nuestra vida, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra mente. Señor, tú has sido propicio a nuestras necesidades, todas ellas. Tenemos que responder en gratitud. En nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Bien, vamos a tener un tiempo en la cena del Señor. Así que voy a invitar a